Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en su programa Criterios en este martes 20 de diciembre y se nos está acabando el año, damas y caballeros. Y bueno, con ello continuamos con nuestras entrevistas sobre esos temas tan importantes de nación que tanto nos interesan. Por ejemplo, a nivel económico, ¿será que hay emprendimientos digitales como tal? Y esos emprendimientos digitales ¿funcionan? ¿Es muy difícil aprenderlos? ¿La rentabilidad es la idónea? Y en todo caso también, ¿la educación también puede ser más efectiva a nivel digital? Bueno, eso hay que analizarlo con nada más y nada menos que nuestro invitado especial, quien es Juan Antares, que es asesor de startups, MIPES y también de proyectos de alta rentabilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fernando. Muchas buenas vibras positivas para ti y también para toda la República y también para todos los fieles televidentes de este bonito programa. Y es un gusto estar en el canal del amor y la solidaridad aquí en Canal 8. Como siempre, Canal 8, la señal positiva. Vamos entrando en materia con esos temas tan importantes como lo es la parte del emprendimiento digital y de la educación como tal. A ver, si nos vamos a la parte de la educación, tenemos la educación digital, tenemos la educación tradicional. Como tal, ambas chocan a partir de la llegada de la pandemia. Es decir, la pandemia trajo una obligada revolución digital, revolución de la educación. Y que ahí se pudo señalar claramente que la educación tradicional tenía demasiados baches, tenía demasiados puntos de inestabilidad que se complementan con la educación digital. Pero la educación digital funciona en comparativa con la educación tradicional. Por favor, Juan. Sí, bueno, ese es un interesante argumento que quiero decirte que es bastante importante afirmarlo tanto para el desarrollo social, para el desarrollo económico y algo muy fundamental que desde el punto de vista, desde la matemática, la estadística inferencial, la estadística descriptiva, nos hace referencia que la educación es psicológica, tiene que ver con nuestros 5 sentidos. Yo he escuchado muchos argumentos que dicen, mire, la educación tradicional funciona o no funciona, la educación digital no funciona y sí funciona. Y yo les digo que ambas se complementan en sí, pero tenemos un principio científico, un principio estadístico que quiere decir que el conocimiento, la educación de un país lo vamos a desarrollar a través de nuestros 5 sentidos. Muchos dicen, no, es que la educación digital no funciona, pero yo les menciono, dígame un argumento que sea sustentado y no una respuesta emocional. ¿A qué me refiero? Que la educación funciona porque a través de nuestros 5 sentidos vamos practicando eso, y algo muy importante que incluso yo admiro muchos centros de formación, incluso doy algunas asesorías, algunas conferencias en universidades y les digo, la educación tiene que ser un 50% teoría y un 50% práctico para que exista un desarrollo sostenible, sí, claro, en el tiempo. Ok, entonces, tú dices que son complementarias, ¿sí? Sí. Ambas son posibles, establecerlas a la vez, darlas a la vez, para desarrollar una educación integral en nuestra nación. Sí, exactamente, se complementan, pero también tenemos a la par lo que son las habilidades blandas. Me refiero a la comunicación, las buenas prácticas, los valores, la empatía. Entonces eso en la sociedad salvadoreña hace falta un complemento, hace falta que los estudiantes, nuestros jóvenes del área rural, el área urbana, tengan esos conocimientos y claro, pues se complementan, como te digo, y es una oportunidad ahorita. Yo he escuchado que algunos dicen, El Salvador está cambiando, pero no nos dicen en qué o cómo, cuándo se están dando esos cambios. Entonces yo les digo que ahorita El Salvador se está convirtiendo como en un epicentro de servicios de talento humano de calidad. Por ejemplo, ahora si vos ves en grupos de redes sociales, amigos, universidades,
hay empresas de fuera del país que están contratando el talento salvadoreño y ya se están codeando, por ejemplo, con desarrolladores, programadores en temas de tecnología y también en temas de economía naranja, con países de Honduras, Paraguay, Chile, o sea, Venezuela, de todas partes del mundo y también Estados Unidos, y esa es una oportunidad para nuestros jóvenes. A ver, perdón. Estamos hablando de habilidades blandas. Dos cosas. Primero, ¿por qué las habilidades blandas como tal, hablando de la empatía, hablando de liderazgo, de la capacidad de trabajar en equipo, habían sido tan infravaloradas, habilidades totalmente infravaloradas, que decían, no, mire, esto no es necesario, lo que necesito es que usted trabaje enfrente de su computadora y haga lo que yo le pida? ¿Sí? Sí. Pero, ¿por qué eran tan infravaloradas y por qué ahora escuchamos muchísimos de la importancia de esas habilidades? Bueno, anteriormente pues sabemos que cada tiempo, cada época tiene un proceso de transición. Entonces ahorita estamos viviendo una transición no solo económica, sino que ahorita estamos viendo evolucionar, por ejemplo, algunos emprendimientos, y yo incluso se lo decía a algunas cooperativas y a algunos agricultores que apliquen matemática. Los abuelos de antes son tan sabios y aplican matemática, imagínate, para, por ejemplo, cosechar, por ejemplo, la milpa, para contratar trabajadores, y ahora en tiempos de pandemia igual, ¿verdad? Hemos visto un colapso, ¿verdad?, de la demanda de ofertas y servicios y también de productos. Entonces siento yo que sí se puede mejorar, pero tenemos que aplicar un método, una técnica, y sin faltar pues el conocimiento de la estadística, que es la base de toda sociedad para tomar decisiones basadas en información. En los próximos bloques vamos a tocar el tema de la rentabilidad de las empresas como tal, pero una empresa que no busque o que no aplique las habilidades blandas es una empresa que puede sobrevivir y que puede funcionar. Lastimosamente, digamos que sí, pero también tenemos el lado que no, porque, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, que no esté desarrollando sus habilidades blandas, gestión del estrés, gestión de la ansiedad con sus trabajadores, tenemos por causa y efecto indicadores como alta rotación de personal, un clima laboral inestable. Entonces vos ves que muchas microempresas, ¿verdad?, muchos proyectos de base tecnológica en el enfoque startup, no están como, no hay un equilibrio, ¿verdad?, y a cada rato están reclutando personal. Entonces eso consideramos que sí se puede mejorar si hacemos conciencia y decimos, bueno, en nuestra organización, por muy pequeña que sea, tenemos que tener un plan de trabajo, un plan de capacitaciones anuales relacionadas pues a las habilidades que ahorita son muy demandadas en el mercado, y a veces no te contratan solo porque no tenés habilidades de comunicación o tenés miedo a comunicarte con tu equipo. Entonces ese es un reto muy importante que yo estoy seguro que este programa pues lo miran muchos actores, ¿verdad?, sociales, y que puedan tomar en cuenta. Ok. Siempre en la línea de la educación, ¿cómo podemos hacer para lograr equilibrar tanto la educación de los jóvenes del área rural como de los jóvenes del área urbana? Es decir, ¿las tecnologías son la solución para esa diferencia entre ambos? Sí, bueno, partimos de un principio a priori que significa que vivimos en una sociedad bastante diversa. Sí, claro. Por ejemplo, tenemos los jóvenes de San Miguel, los de Santana, tenemos los de Cojutepeque, los de Cuscatlán. Entonces tenemos que hacer, yo le llamo un modelo de análisis para saber cuáles son nuestras juventudes que más necesitan, por ejemplo, una oportunidad ya sea de una beca. Incluso hay oportunidades de beca, pero sí es importante que para que exista, digamos, oportunidades, desarrollo para proyectos de base tecnológica. Entonces tenemos que buscar en la diversidad, por ejemplo, si apoyamos emprendimientos creativos, si apoyamos emprendimientos relacionados a artesanías, emprendimientos relacionados a fruta, pero no tenemos que, o sea, no tenemos que dejar que, o sea, ver otras oportunidades. Tenemos que buscar y decir, bueno, vamos a apoyar estos emprendimientos de producto, pero los emprendimientos de servicio desde el punto de vista estadístico son los más rentables, no solo a nivel local, sino que a nivel global, y eso pues no me dejará mentir. Ustedes pueden ver estadísticas, por ejemplo, de importantes estudios que se hacen aquí en El Salvador, y los servicios son más rentables. Incluso consideramos que si buscamos un equilibrio entre los productos y también los servicios de base tecnológica, El Salvador puede crecer. Y otro punto muy importante, Fernando, sí, es que El Salvador pues
como te digo, ¿verdad? Está brindando servicios afuera del país, pero a veces falta un poco de entrenamiento, falta de talentos especializados, certificaciones, y ahora pues es un buen momento pues para hacer como todas esas sugerencias, para ir haciendo esos cambios desde la parte de los jóvenes, de los estudiantes que salen de las universidades, y así pues puede ir creciendo la economía por causa y efecto. Me comentabas, hablando en el aspecto internacional, de países como Honduras, Costa Rica, Uruguay, por ahí otros. En comparativa, ¿cómo El Salvador está con la educación digital y con los emprendimientos digitales en comparativa con Latinoamérica? Es decir, ¿estamos en una buena posición o es que realmente alguien puede decir, mire, realmente hay que invertirle demasiado a El Salvador para que sea al nivel de los demás? Sí, bueno, si lo vemos desde un punto de vista específicamente desde la economía naranja, los servicios creativos, los servicios pues relacionados a tecnología, El Salvador tiene ahorita un prestigio interesante. Así ya lo están comparando, por ejemplo, como con la India, ¿verdad? Que ellos ofrecen servicios a nivel global. Entonces el talento salvadoreño lo están catalogando en el aspecto de tecnología que tiene futuro. Dicen, mire, yo necesito un DevOps, necesito un backend, frontend, necesito un especialista en QA salvadoreño. Y ya lo están involucrando en toda esa economía colaborativa global, y sentimos nosotros que ahí es un punto importante, porque muchos dicen, no, El Salvador no hay oportunidades, no hay empleo, no hay desarrollo, pero yo les digo que la economía digital puede absorber todos esos empleos y puede dar un desarrollo. Y dicen, mire, es que la inversión es que no está viniendo, o la inversión no se da como se debería. Yo les digo, la economía digital puede absorber todo el talento. Por ejemplo, decirte, hice como una métrica de todos los estudiantes que salen de las universidades, y puede variar entre más de 8,000 al año, y eso lo puede absorber rápido la economía digital, y pueden estar, pues claro, mejorando pues la calidad de vida de su familia, de sus hogares y también de su entorno colaborativo. Ok, bueno, y al regresar de nuestra pausa comercial, economía y emprendimientos digitales. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, cuando se menciona economía digital, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿Podrá ser teletrabajo? ¿Podrá ser emprendimiento digital como tal? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender por economía digital y cómo nosotros podemos ser partícipes de ella? Sí, bueno, economía digital se refiere a un conjunto de conocimientos, herramientas, buenas prácticas relacionadas a la comercialización, tanto de productos, tanto de servicios, pero no solo a nivel local, Fernando, sino que en una perspectiva global. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, en El Salvador puedo legalizar, por ejemplo, una startup y puedo ofrecer mis servicios a una economía como México, a una economía como Europa, Estados Unidos. Entonces, estamos viendo que esa es una oportunidad que antes no se veía, ¿verdad? Pero después de la pandemia hemos visto una transformación sin precedentes, unos le llaman la nueva realidad, y nosotros como jóvenes que estamos trabajando en la parte de tecnología, en la parte social, consideramos que es un aspecto súper importante que
comprendamos que no solo existe la economía local, está la economía digital y se complementan ambas. Y claro, pues ahorita pues eso es lo que está haciendo que El Salvador también esté generando pues sostenibilidad, y eso pues es bastante importante. Y lo otro es que está regida por la ley de oferta y demanda de Adam Smith, y esto nos dice que un producto, por ejemplo, o servicio, nos dice hasta qué punto puede ser rentable venderlo o no puede ser rentable, y se va autorregulando, ¿verdad? También. Ok, pasémonos a los emprendimientos digitales. ¿Qué tan difícil o qué tan viable es establecer un emprendimiento de este tipo? Bueno, aquí en El Salvador específicamente, un emprendimiento digital tenés dos opciones, ¿verdad? Ahora hay muchas herramientas en línea, incluso ahora los registros en el Ministerio de Hacienda ya no se hacen pues presenciales, sino que todo digital. Entonces puedes registrarte como persona natural y también puedes registrarte como personería jurídica. Entonces, si nos abocamos a la estadística, entonces el 80% o no 85, 90% son micros y pequeñas empresas. Entonces ahí estamos hablando de personas naturales, personería jurídica. Entonces es bastante accesible, te digo. Entonces incluso hay organizaciones pues que ayudan a legalizar los emprendimientos, también desde las universidades, y consideramos que eso tiene que ir también mejorando por causa y efecto. Y nosotros como jóvenes también, como te digo, no solo estamos, ¿verdad?, dando ideas, no, a nosotros nos involucran, nos dicen mesas de técnicas, mire, ¿qué podemos hacer para mejorar la economía de los jóvenes? ¿Qué pueden hacer ustedes para proponer, por ejemplo, un concurso o oportunidades para freelance, para gente que hace economía digital en El Salvador? Entonces estamos dando oportunidades y también estamos dando propuestas, que no solo nos quedamos así, ¿verdad? Solo ideas, ¿verdad?, en el éter, no, sino que estamos dando eso y lo están tomando en cuenta. Ok, fíjate, cuando a alguien se le ocurre una idea de negocio directamente para el ámbito digital, sí, claro, hay muchísimos factores positivos que se deben tomar en cuenta, pero pocas veces se habla de aquello que está errado o de aquello que no debes hacer, es decir, concepciones erróneas de cómo puede ser un emprendimiento digital. Entonces quiero ir directamente a eso. ¿Cuáles son los errores principales que se cometen al intentar establecer un negocio digital? ¿O cuál es esa concepción mala que se tiene? Sí, bueno, algo que hemos visto, por ejemplo, en la parte startup, en la parte de MIPES, en la parte de empresas tradicionales, es que una persona hace un negocio, pero lo hace, o sea, intuitivamente. Hay dos emprendimientos, por necesidad y por oportunidades. Entonces, eso es un poco erróneo, porque primero tenemos que hacer un análisis del mercado. Sí. ¿Qué es lo que está demandando el mercado? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué problema o solución queremos resolver? Y decimos, por decirte, puntualmente, yo te digo, vaya, aquí en San Salvador, por decirte, tenemos ahorita, incluso ayer, estaba hablando con alguien que hace, ¿verdad?, economía digital, ¿verdad?, en taxis, y me decía, mire, fíjese que ahorita, justamente para estas fiestas navideñas, fíjese que se va a aumentar, como no tiene idea, el transporte. Entonces, ¿qué digo yo? Imagínate que si El Salvador tuviera una aplicación móvil local que pudiera cubrir toda esa demanda, toda esa oferta, y eso no se puede, o sea, no lo vas a encontrar en un libro, en un video de internet, no. Eso vas a ver la realidad y vas a tomar decisiones, incluso eso se llama ingeniería de mercado. Entonces, puntualmente lo que hace falta es que diseñen un modelo de negocio y diseñen un análisis de factibilidad de la idea, si es rentable o no rentable, y le apliquen matemática, pues, o sea, una fórmula estadística como una ponderación, y eso falta que existe una estructura previa y no lanzarse a lo que salga, ¿verdad? ¿El emprendimiento por intuición está destinado al fracaso? Sí y no, ¿verdad? O sea, puede que funcione y puede que no funcione. Por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista de la tecnología, los emprendimientos por intuición, ¿verdad?, a veces pegan. Por ejemplo, ahorita yo he visto otros países, ¿verdad?, y muchos desarrolladores, emprendedores se tiran a lo que salga, ¿verdad? Pero en el camino dicen, estoy con la idea equivocada. Por ejemplo, comencé vendiendo, por ejemplo, productos de canasta básica, y me di cuenta que, por ejemplo, lo que tenía que hacer es una aplicación relacionada a logística. Sí. Y en el tema de productos también, como te digo, uno puede decir, bueno, es que no se puede vender, ¿verdad? Ya los mercados acapararon todo, ¿verdad? El mercado local, ¿verdad?
Y ahí hay una oportunidad también, digitalizar y también pues tener como ese equilibrio, ¿verdad?, entre la ley de la oferta y demanda, y así puede crecer la economía. Y no es algo que yo lo diga, no, hay tesis científica, está la ley de oferta y demanda de Adam Smith, que incluso yo les digo en los jóvenes de las universidades de economía, pongan la atención, esto se rige por la ley de oferta y demanda. Entonces, es algo interesante. ¿Es más fácil aprender sobre economía digital que sobre la economía tradicional? Hasta cierto punto, digamos que sí puede funcionar, pero como te digo, no estamos menospreciando el conocimiento de la economía tradicional, porque son los mismos conocimientos. Son los mismos conocimientos, solo que se complementan con herramientas de analítica, con herramientas estadísticas. Y esto, como te digo, es algo que se puede hacer en El Salvador, que existe un poco más de apoyo a economía digital y no solo enfocarse, ¿verdad?, en lo tradicional, ¿verdad? Por ejemplo, un curso, por ejemplo, de emprendimiento relacionado a alimentos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eso siento yo que tenemos que ver las bondades de la economía digital, y eso, pues, como te digo, se está mejorando, pero todavía hace falta un poquito más de apoyo a todos los sectores, tanto a nivel privado, a nivel público, y también, pues, que de otros países que miren que El Salvador tiene esa capacidad y está brindando talentos de alta calidad y que están en empresas de Nueva Zelanda, están en empresas de Europa. Yo digo, wow, o sea, pero casi esas historias no salen, ¿verdad?, lo que se está haciendo. Y yo les digo, en El Salvador hay esperanza, hay oportunidades, solo lo que no hay es a veces especialización de un sector específico, y ahí es donde tenemos que ponerle mucha atención, y yo sé que se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta entonces para que ese sector pueda ser altamente conocido? Bueno, hace falta, claro, ¿verdad?, por ejemplo, que exista, por ejemplo, más programas de emprendimiento, ¿verdad?, no programas a nivel, por ejemplo, de formación, sino con programas que den a conocer eso. Por ejemplo, yo ya estaba hablando con un programador, un compañero, ¿verdad?, de la universidad, y me decía, mira, fíjate que yo quiero aplicar a trabajar a Nueva Zelanda, pero fíjate que no, o sea, no tengo el inglés perfeccionado, y fíjate que me hacen falta, me están pidiendo 5 años de práctica, o me piden a veces 2, pero ¿quién me da esas prácticas? O sea, y digo yo, aquí siento yo que hay una oportunidad, incluso, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes dentro de la universidad o jóvenes practiquen? O sea, está bien el conocimiento teórico, pero las empresas te van a decir, vaya, decime qué es lo que puedes solucionar, cómo lo puedes hacer, decime, o sea, ellos quieren resultados. Entonces, ¿cómo podemos complementar esto? Con habilidades teóricas, como te decía, un 50%, y habilidades prácticas que se tienen que complementar, y así podemos hacer proyectos de alta rentabilidad, economía más sostenible, y esto pues puede ir mejorando. A ver, entonces estamos hablando aquí que la alta rentabilidad de las empresas, en este caso, depende de la experiencia que puedan tener nuestros jóvenes. Sí, eso es un bonito argumento, interesante. Depende de la experiencia, depende de la teoría, y también depende de la práctica que tengan los jóvenes. Incluso hay jóvenes que me dicen, mire, yo tengo todas las certificaciones de tecnología, tengo todos los conocimientos de diseño gráfico, pero no me contratan. O sea, ¿y en qué estoy fallando? Yo les digo, ¿querés que te diga un consejo o querés que te diga lo que vos querés escuchar? Y yo les digo, vaya, vos lo que necesitas es que, aunque sea conseguir una pasantía remunerada o no remunerada con una empresa local, y que ellos te den la experiencia. Imagínate que una carta de recomendación puede abrirte las puertas en empresas nacionales e internacionales, y eso hace falta, como te digo, que incluso en El Salvador existan como programas más accesibles. Incluso podría ser hasta una política pública. Imagínate que le den incentivos, por ejemplo, incentivos para empresas que den oportunidades de práctica profesional a estudiantes. Entonces, en El Salvador tenemos bastante demanda de estudiantes egresados, pero a veces me dicen, mire, no hay trabajo, no me dan oportunidad, y no solo del área tecnológica, sino que el área creativa, el área social, no me dan trabajo porque no tengo 2 años de experiencia, no me dan trabajo porque no tengo 3 años de experiencia. ¿Y cómo podemos solventar eso? Que le pongan atención a eso, y siento que es una oportunidad magnífica. Y como les digo, los jóvenes no es que ellos estén inventando, no, ellos ya están dinamizando la economía. Incluso conozco programadores, desarrolladores, personas de emprendimientos de base tecnológica que dicen, mire, yo El Salvador lo quiero de trampolín, pero mi meta es salir del país para otra empresa. Ok, bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie porque ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a A ver, empleo y empleabilidad. Lo que se está dialogando aquí es, ok, está el empleo, existe el empleo, pero ¿qué pasa cuando usted va y presenta su currículum y ellos le dicen, mire, pero a usted le hace falta la experiencia, a usted le hace falta una maestría, le hace falta esto o lo otro? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay carencia de empleo o hay carencia de empleabilidad? Que son dos puntos complementarios, pero en este caso existe el empleo, pero usted no tiene las habilidades para acceder a ese empleo. Entonces, como estás mencionando, en El Salvador hay carencia de empleo o de empleabilidad. Sería empleabilidad. Porque no tienen las herramientas Claro, que es te pide el que empleo. hace falta habilidades blandas, hace falta habilidades de liderazgo, de comunicación y habilidades prácticas. Entonces, esto, como te digo, es una realidad que nosotros vemos en la parte de tecnología, en la parte de servicios creativos. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no están contratando a nuestros jóvenes que tienen maestrías, tienen diplomados, tienen formación superior de calidad? Y que fíjate que los mismos currículos, perdón, las mismas ofertas laborales te lo piden, ok, y ya cuando tienes la maestría, bueno, pues sí, ahora yo ya lo tengo. Y ahí volvemos al punto de la ley de oferta y demanda. Dicen, bueno, si hay 5 que tienen maestrías pero no tienen experiencia, o 5 que tienen título universitario, por ejemplo, en comunicaciones, desarrollo web, ingenierías, técnicos de programación de aplicación, y te comparan. Dice, bueno, este tiene 2 años, este tiene 3 años, este tiene 1 año, y entonces los que no tienen la práctica los van como quizás descartando, ¿verdad? No te digo que sean malos talentos, pero ahí es donde tenemos que tener conciencia despierta y decir, bueno, yo voy a agarrar aunque sea, o sea, voy a practicar en una empresa, aunque no me paguen, aunque puede ser algo bastante complicado a nivel, como un paradigma, que no te paguen, y aunque vos decís, invertí $10,000, $8,000 en la universidad, pero siento yo que una carta de recomendación te va a abrir las puertas en todos lados. Si te dicen, bueno, él se especializó en levantar requerimientos, él se especializó en diseño gráfico, él dirigió equipos, entonces, a comparación que alguien solo hizo una página web, ¿a quién cree que va a contratar? ¿A qué tiene la carta de recomendación con 5 descripciones, verdad? Entonces, ahí, y esto como les digo, no estamos enfocados solo en parte de tecnología, esto es a nivel, tanto quizás a nivel pues de otras carreras, verdad, como comunicaciones, como diseño, como relaciones públicas, marketing, casi en todo te van a pedir un grado de experiencia. Sí, y les decimos a nuestros jóvenes, no solo en el área rural, sino que también urbana, les decimos, mire, hagan prácticas, hagan sus emprendimientos, creen este proyecto, y ustedes digan, mira, aquí está mi portafolio, esto es lo que sé hacer, y esto pues es lo que yo puedo hacer por la empresa. Y muchos dicen, mire, y otro paradigma, dicen, no, es que yo quiero ganar $500 de entrada. Entonces, usted, si uno llega a una empresa y le dice eso al CEO, al dueño de la empresa, te va a decir, vaya, está bien tu argumento, te va a decir, vaya, haceme esto, haceme una prueba. Y ahí los jóvenes se bloquean porque el empresario, el emprendedor necesita resultados. Y yo quiero un sueldo, yo estoy enfocado en un sueldo, no en producir resultados. Entonces ese es algo que también se debe como ir haciendo conciencia, charlas, capacitaciones, que el joven primero tiene que aprender a resolver un problema, una necesidad, a crear procesos, y después el salario, ¿verdad? O el reconocimiento honorario va a ser proporcional a eso. Ok, como dicen, vendrá por añadidura. Sí. Bueno, en el sentido de la carencia de experiencia de nuestros jóvenes como tal, las universidades pueden estar fallando si nosotros nos ponemos a comparar con otros países, con otras naciones, donde las horas sociales que usted tiene que hacer en la universidad equivalen a la experiencia verdadera para esa carrera. Como que yo te diga a ti, tú estás estudiando, que digamos, ingeniería en sistemas, y yo te ponga a hacer, ¿qué? Horas sociales arreglando papeles, ¿sí? O poniendo sellos. Y te dicen, vaya, ahí ya está su experiencia. Entonces, nuestras universidades se están fallando en darle la experiencia a nuestros jóvenes, o es que realmente no hay suficiente oferta para esa gran demanda que necesita experiencia.
Sí, bueno, consideramos que el trabajo que hacen las universidades en El Salvador es bastante excelente, tanto a nivel de la capital como fuera, pero ahí es donde los jóvenes tienen que tener también discernimiento de lo, por ejemplo, si usted les dice, si usted está estudiando para comunicaciones, si usted está estudiando para diseño gráfico, si usted está estudiando para tecnología, entonces usted tiene que hacer sus prácticas, ya sea una pasantía remunerada, no remunerada, horas sociales, en algo relacionado a su carrera, ¿verdad? No va a ir, por ejemplo, a arreglar documentos, ¿verdad? O a ordenar papeles, ¿verdad? No. Pero ahí es donde tienen que tener conciencia, incluso hasta los padres de familia, y recomendarle a sus hijos, mire, usted va a hacer sus horas, o sea, usted trate de practicar en algo que le guste y que se apasione. Y también las universidades, como te digo, ¿verdad? Hacen su labor, ¿verdad? No te digo que es mala, incluso yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar y coordinar, ¿verdad?, algunas conferencias, ¿verdad?, que se les han impartido a emprendedores y a estudiantes, y vemos que el conocimiento lo tienen, pero necesitan el estudiante buscar también por su propia cuenta, porque fácil es echarle la culpa a tu mamá, al abuelo, a la persona de Estados Unidos, a la universidad, pero a veces no tenemos conciencia de nuestros errores como emprendedores, como estudiantes, y decimos, bueno, el estudiante también tiene que poner de su parte, no decirle, mira, como lo llevamos de la manita, anda a practicar, por favor, para que tengas un trabajo decente. No, él tiene que tomar conciencia y decir, bueno, necesito que hacer mis horas sociales o mis prácticas en este lugar. Y te digo, ¿verdad?, las universidades están haciendo un excelente trabajo, pero consideramos que también siempre hay una oportunidad de mejora continua para seguir progresando, y también eso contribuye al desarrollo social, económico y ambiental de nuestro país, ¿verdad? Te voy a comentar algo que me dijo una vez mi profesor de política internacional. Él decía, si vos llegás a egresar, si te llegas a graduar y no tenés experiencia, entonces estás perdiendo tu tiempo. Cuando vos ya vayas a egresar, ya tenés que tener esa experiencia. Y nos decía también, vos decís que oportunidades no hay. Las pocas oportunidades que hay, no las aprovechás. Te invitan a un taller, te invitan a una conferencia, te invitan a un seminario, no querés ir. Sí. Y después estás diciendo, mira, pero es que oportunidades no tengo. Ok. Entonces, si esas oportunidades no las aprovechas, decía mi docente en este caso, entonces, ¿qué te toca? Crearlas, ¿sí? Así tal cual estás diciendo, ok, un pequeño emprendimiento. Pero, entonces quiere decir que los jóvenes como tal también tenemos esa responsabilidad. No nos podemos hacer de los opachos. Antes de que egresemos, en alguna forma, pero ya tenemos que tener experiencia en algo. Así sea que nos ofrezcan la experiencia o como tal que nosotros podamos crear esas oportunidades. Sí, y como te digo, ahí vamos a la parte de habilidades blandas, la motivación, la disciplina. Por ejemplo, yo les digo a nuestros compañeros de trabajo, a estudiantes, les digo, mire, mi horario laboral empieza a las 3 de la mañana. Y ustedes van a decir, ay, el profesor, el maestro Juan Antares, ¿verdad?, es muy exigente. No, es una disciplina exigente. Yo les digo, a las 5 de la tarde ya estoy dormido y me levanto a las 3 de la mañana. ¿Y cómo creen que se desarrolla esa práctica? ¿A las 5 de la tarde? Sí, a las 5 de la tarde, sí, en serio. O sea, usted no cena, nadie le puede hablar después de las 5. No, ayuno. Pero eso no la tiene la disciplina. Entonces yo les digo a los jóvenes, cree unos hábitos. Incluso les recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. Un libro excelente que le enseña que si yo quiero cambiar mis resultados, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar procesos, identidad, etcétera, y muy bonito, se los recomiendo. Pero volviendo al punto, es que nuestros jóvenes necesitan una disciplina, una motivación y claro, también principios y valores cristianos como la solidaridad, la empatía, la conciencia social. Valores humanos. Sí, valores humanos. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, que tenemos que desarrollar nuestro conocimiento, pero también a la par, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a la universidad, ¿verdad?, ya sea en San Salvador, fuera de San Salvador, y digo, bueno, es que voy a salir, ¿verdad?, en 5 años. No, el joven desde que empieza la universidad tiene que crear su portafolio, ya sea su LinkedIn, ¿verdad?, crear su Instagram, crear sus redes sociales. Ahora, pues, como está un poco digitalizado todo, pues, entonces las empresas dicen, bueno, por ejemplo, ¿a quién le van a creer? Por ejemplo, a que tenga un portafolio, por ejemplo, en sitios web gratis, por ejemplo, como GitHub, otro sitio web,
o le van a creer a alguien que diga, mire, yo soy egresado, hago esto? Entonces yo les digo, demuestren ustedes que pueden hacer y pueden crear resultados y no se esperanzan, por ejemplo, a decir, bueno, ojalá, ¿verdad?, alguien que me dé la oportunidad, ¿verdad? Una cosa es repartir tu conocimiento a través de currículum, y yo les digo, otra cosa es demostrar resultados. Por ejemplo, yo les digo a los jóvenes, mire, aquí está un portafolio, por ejemplo, de un estudiante de Chile o una de Paraguay, por ejemplo, que yo conozco, ¿verdad?, y se llama Alexandra, ¿verdad? Y me dice, mira lo que en una página ha resumido toda su experiencia, ha hecho 5 proyectos, y a nivel personal, a nivel local, ha hecho prácticas, ha hecho voluntariado. Entonces eso da a entender que usted es una persona activa, es una persona que se rebusca, una persona que crea métrica. Entonces, por ejemplo, algunos estudiantes me dicen en otros países que allá los evalúan, les dicen, mira, vas a ocupar esta métrica, y aquí en El Salvador todavía estamos como a un poquito a la antigua, ¿verdad? Y eso queremos mejorar todavía, y ahí la estamos aplicando estadística inferencial, descriptiva, método científico, buenas prácticas de la ciencia, y eso hace falta un poco implementarlo, pero ya lo están haciendo empresas, pues las grandes empresas lo están haciendo, pero las micro y pequeñas les hace falta un poco de inducción, pero también están en la sintonía. A ver, Juan, quitémoslos también, o ayudemos a quitar la idea de que toda aquella persona que en la universidad egresa con CUM de 9 o 10, automáticamente tiene asegurado el éxito. Pero estamos hablando, entonces usted busca la mediocridad, ¿no? De ninguna manera. Si usted logró egresar con CUM honorífico, bienvenido sea, excelente. Pero también nos decían los docentes, cuando vayas a buscar trabajo, lo más probable es que no te van a pedir, como no te van a pedir las notas. Y nos decía, ¿por qué crees que aquellas personas que egresaron con un CUM de 7 tienen en promedio más éxito que aquellos que egresaron con una nota de 9 o 10? La cuestión es que los que tienen 9 o 10 suelen ser también, hablando de habilidades blandas, introvertidos. No hablan. Pero aquellos que eran más extrovertidos, que digamos, independientemente haya egresado con 7 u 8, pero estas personas hablan, piden contactos, buscan oportunidades, y por ello nos decía, tiene una mayor probabilidad de poder acceder a mayores oportunidades. Entonces, sí, la nota, podría estar de acuerdo, tal vez no garantiza el éxito en la actualidad. Sí, bueno, ahí es un argumento bastante interesante, y yo les digo, siempre que me hacen esa pregunta, incluso me la hacen en las universidades, estudiantes, y les digo, una nota no define quién sos en la vida, jamás, primeramente. Pero, sin embargo, buscamos a veces o vemos algunas correlaciones que el que se saca buenas notas pueda, en algunos casos, ¿verdad?, bien rebuscado, de un 1%, un 5% de la oferta, decimos, bueno, el que sacó buenas notas es muy probable que produzca resultados. Y ahí, por ejemplo, yo les digo, vaya, cuando entrevisto, por ejemplo, emprendedores, gente de otros países, de startup, a mí no me interesa saber sus notas. Yo les digo, decime cómo puedes solucionar los altos índices de rotación de personal con lo que sabes, con el conocimiento estadístico, matemático. Fíjese que yo puedo hacer esto, fíjese que hice este modelo, lo integré con Machine Learning, hice algo de inteligencia artificial. Y le digo, no necesito más otra pregunta, porque a través de una métrica, y esto aplicamos método científico y ciencia, una métrica cualitativa, cuantitativa, yo puedo saber si una persona sabe de lo que está hablando, y más allá, ¿verdad? Por ejemplo, decir, vaya, me saqué 10, ¿verdad? Me saqué un 9, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eso, como te digo, no define, pero sin embargo, en nuestro sistema educativo es importante, pues, que cumplamos, ¿verdad?, esos indicadores, porque igual, ¿verdad?, la excelencia también va a depender de la ponderación y del análisis y también de las evaluaciones. Y por ejemplo, como te digo, yo no era tan bueno en matemática, me sacaba 7, a veces me sacaba 6, a veces me sacaba 5, y me criticaba mi profesor de matemática, incluso es un profesor de Cojutepeque que se llama Leonel, que le mando un saludo, que está viendo el programa, y me decía, mira, ¿y vos, y en qué estás pensando?, me decía. Entonces yo les daba soluciones, incluso me inventaba nuevas soluciones para problemas matemáticos, y te digo, siempre me trataron así, de ver como, está haciendo cosas diferentes. Sí. Y después me di cuenta que yo tenía la habilidad de estructurar información, habilidades matemáticas, estadísticas, y es ahí donde dice uno, o sea, la nota no te define. Entonces incluso mis compañeros que se sacaban 10 en los exámenes, en los parciales, en la universidad, hoy los veo y digo yo, o sea,
no, o sea, no han progresado como a nivel, pues, digamos, personal, espiritual, económico, y eso es lo que te digo, no se conformen, ¿verdad?, con una nota. Un empresario, un emprendedor, alguien de recursos humanos va a querer, por ejemplo, escuchar sus habilidades, qué saben hacer, cómo lo hacen, el método, la técnica, y eso hay de enfocarnos, sí, significativamente. Así es. Una nota jamás lo va a definir. Usted es más que una nota y tiene mucho potencial para dar. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tal cual estábamos hablando sobre las habilidades blandas, sobre que una nota realmente no define lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, lo que podemos realizar o no, lo que podemos ejecutar, pasamos a la parte de, ok, tengo ciertas habilidades, tengo ciertas ideas, pero ¿cómo sé si esas habilidades, si esas ideas como tal, pueden ser rentables para comenzar mi emprendimiento? Por favor. Sí, bueno. Una idea es rentable siempre y cuando, por ejemplo, ustedes dicen, voy a poner el ejemplo de un agricultor de Usulután. Por ejemplo, un agricultor de Usulután lo que hace, ¿verdad? Él compra abono, tiene que pagar mozos, tiene que pagar, digamos, otras herramientas, ¿verdad?, que alquila, ya sea un tractor, tiene que pagar el agricultor con los bueyes, ¿verdad? Entonces, imagínense que invierte $500 en la producción de maíz de una manzana, pero dice, ha subido esto, ha subido lo otro, entonces, y gastó $800. Entonces, es ahí donde intuitivamente el agricultor dice, este emprendimiento, o sea, sembrar en aquí no es rentable, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, voy a disminuir costos, voy a disminuir, por ejemplo, en vez de que comprar servicios, por ejemplo, con agricultores, voy a decirle a mis amigos, vea, que me ayuden y les voy a dar a cambio maíz. Entonces vemos que un emprendimiento rentable siempre y cuando no sobrepasas o no tengas un excesivo costo o monto que puede eso afectar, ¿verdad?, la producción. Entonces, en el caso del agricultor, si nos pasamos de los $500 que invertimos, entonces ya eso, pues, o sea, se nos vuelve algo súper complicado y decimos, bueno, sacamos solo, por ejemplo, varias hanegas de maíz. Entonces eso decimos, tiene que mejorarse, pero eso lo vamos a descubrir estudiando un poco la estadística, un poco la matemática de costeo, de finanzas, y es algo que también algunos agricultores dicen, bueno, sembrar, me sale mejor comprar el maíz en el mercado que cultivarlo, y eso no es algo que yo diga, que está loco, no. Es un claro ejemplo, y te digo, entonces el agricultor dice, voy a ir a comprar al mercado, lo voy a guardar, voy a comprar una pastilla, lo voy a guardar al granero, y me es más rentable que estarme molestando, haciendo esto, y aparte que no hay trabajadores, aparte que no tengo, pues, las posibilidades. Entonces la rentabilidad va a depender también de tu pensamiento estratégico, de ver la realidad. No solo ver lo que gastas, no, ve la realidad y dice, no, hombre, si mejor guardo maíz o sea, y te digo, le damos trabajo a otras personas, y así se va ajustando la ley de oferta y demanda de Adam Smith, que esto se estudia en las universidades y también en grandes empresarios saben eso, pues, que la ley de la oferta y demanda te va ordenando y te va diciendo qué costear, qué bajar costos, a veces en qué no emprender y a veces en qué emprender. Y el ejemplo del agricultor de Usulután es un claro ejemplo que a veces la agricultura es rentable y a veces no puede ser rentable, pero yo les digo, usen su conciencia, siempre no sobrepasen sus costos y gastos y hagan números, hagan cuentas, ¿verdad?, aunque sea en un papel, ¿verdad? Creo que esto puede ser de mayor utilidad para nuestra ciudadanía, para nuestra audiencia. Para nadie es un secreto que
lo que ha sucedido en Europa entre Ucrania y Rusia nos ha pegado bastante fuerte. La inflación ha venido bastante fuerte. En estos tiempos de guerra, ¿qué es rentable y qué no? Sí, bueno, ese es un argumento bastante interesante. Sabemos que de Europa vienen, por ejemplo, los abonos para la agricultura, vienen muchos minerales, vienen productos de tecnología, vienen esto. Entonces yo les digo, siempre usen su discernimiento, busquen la comprensión del mercado. ¿Qué es lo que está exigiendo el mercado? Por ejemplo, en productos de tecnología, por ejemplo, hay emprendedores que yo conozco, incluso veo y los admiro a los que trabajan en Metrogalerías, que es ahí, ¿verdad? Es un pequeño centro comercial y veo que hay una oferta, a veces hay bastantes emprendedores haciendo fila para retirar sus productos de otros países o productos locales. Entonces les digo, siempre el consejo, ¿verdad?, es que algunos dicen, no, a mí me gusta vender productos. Entonces, de comida, productos en el mercado, está bien, o sea, no es despreciable eso, no, es admirable porque igual nuestras mujeres emprendedoras y también estudiantes ahí, ¿verdad?, se han creado en los mercados, pero miremos otro escenario, como otra realidad alternativa, ¿verdad?, que es la de servicios. En servicios tenemos un poquito más de rentabilidad, que puede andar entre un 30, un 40%, un 50% de rentabilidad, y en productos sí cuesta a veces transformar la ganancia rápido, pero en productos, como te digo, puede andar entre un 15, un 20, un 10, un 25, pero consideramos que se complementa. Lo de servicios es rentable y no es algo que solo yo lo diga, no, hay estudios estadísticos, científicos, incluso en las universidades me dicen, mire, cuando doy una conferencia, ¿y cómo puedo saber si esto es rentable? Vaya, aquí está la fórmula, esto no es rentable. Y por ejemplo, aunque vos te enamores de la idea, y le digo, no te enamores de la idea, enamórate de la solución que vas a dar a eso. Qué buen consejo, enamorarse de la solución. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A fin de cuentas, para todos aquellos que quieran emprender, ¿cuáles serían las recomendaciones o los consejos pertinentes para iniciar ese camino? Sí, bueno, primeramente para emprendedores, ¿verdad?, para estudiantes que quieran aplicar a un empleo. Entonces, primero, capacítense, tengan habilidades blandas. Segundo, desarrollen la teoría, ¿verdad?, en un 50%. Número 3, desarrollen la práctica. Por ejemplo, yo les digo, mínimo un estudiante que egrese a la universidad, tanto en nuestra área rural o urbana, tiene que tener por lo menos 5 cartas, 3 cartas, 2 cartas de recomendación, y eso les va a dar una oportunidad, los va a diferenciar del resto. Y claro, ¿verdad?, lo que pongan en la carta de recomendación tienen que ser algo real, ¿verdad?, que se pueda comprobar, ¿verdad?, no tampoco van a mentir, ¿verdad?, eso tampoco no es recomendable. Luego, ya si queremos aplicar pues en emprendimientos, yo les digo, hagan un estudio de mercado, no se conformen con Design Thinking, no se conformen solo con el Canvas tradicional, ¿verdad?, que es lo más común que tenemos, sino que complementen eso con las herramientas digitales, con análisis de datos, con analítica empresarial, con modelos de estadística. Entonces, hoy por ejemplo, hay en internet páginas que le dicen qué es lo que está demandando el mercado a nivel global. Está demandando, por ejemplo, productos, por ejemplo, sin gluten, ¿verdad? Un ejemplo, está demandando productos de tecnología, como elementos que los ocupamos a diario. Por ejemplo, hay algunos emprendedores que dicen, mire, yo voy a emprender en vender audífonos, en vender
a piezas de computadora, de vender videojuegos. Entonces eso es rentable y, como les digo, en conclusión, enfóquense en producir resultados. Si usted hace un emprendimiento, si usted aplica un trabajo, produzca resultados. No se enamore tanto, ¿verdad?, de su idea, dice, ay, mira que hago esto bonito. No, enamórense de la solución. El mercado está cambiando y por causa y efecto pues vamos evolucionando, pues, y gracias pues también por la oportunidad, pues, y les invitamos pues que sean solidarios en este nuevo escenario local y global de una nueva economía, la nueva realidad le llaman unos, y seamos como más complementarios también en estas fiestas navideñas. Juan Antares, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber traído sus criterios respecto a lo que es la educación digital y también la economía del mismo Oroboy. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias por la oportunidad y nos vemos, y un saludo para todos y una feliz Navidad también en los próximos días. Así sea, felices fiestas para usted también. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.